¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Diego Locatelli. Vengo pudiendo asesorar en todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad, con las nuevas disposiciones que da la normativa 321, que tiene que ver con todos los lineamientos que hay que aplicar a las empresas para poder enfrentar la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Voy a compartir la presentación y, como comentó Héctor, cualquier consulta la pueden ir dejando a través del chat para, al finalizar la presentación, poder resolver. Entonces, las disposiciones y medidas de control para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19. Cabe señalar que yo les voy a poder ayudar a dar una mejor interpretación de la norma. Hay diferentes visiones de especialistas, sobre todo de médicos ocupacionales, cómo pueden adecuar las disposiciones que brindan. Estos lineamientos han cambiado a lo largo de estos 2 años. El año pasado salió una disposición, luego la volvieron a cambiar y una vez más la cambiaron por la resolución ministerial 1275-2021 que salió en diciembre del año pasado. Entonces, a lo largo de todos los cambios, la idea es que las empresas han podido ir adecuando poco a poco y siguiendo todos los lineamientos generales que da el país. La resolución ministerial actual es la 1275, en la cual se aprueba la directiva administrativa 321, que te dice cómo hacer un plan de prevención frente al COVID-19 siguiendo ciertos parámetros. Te da un índice que lo puedes encontrar en el anexo de esta directiva administrativa y los cuales cada uno, de acuerdo a la experiencia, al alcance, a los diferentes puestos de trabajo que hay en la empresa, uno tiene que ir alineándolo poco a poco. Esta es la estructura del plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo. Esta estructura te lo da la misma directiva y se puede encontrar en el anexo, hasta el punto número 4, que viene a ser la introducción. Los objetivos y la nómina de trabajadores por riesgo de exposición y las disposiciones son algunos puntos que en el anexo no los establecen, pero en la directiva administrativa sí las establecen. Y las resoluciones que salieron en meses anteriores sí te daba este mismo anexo. Es por lo tanto de que hay algunas cosas que hemos considerado desde mi experiencia no quitarlas y seguir el mismo lineamiento, pero con algunos cambios que nos da esta nueva resolución. Entonces se tienen que poner los datos de la empresa, dirección, quiénes son los que dan el servicio de seguridad y salud, una pequeña introducción, cuáles son los objetivos, la nómina, las disposiciones, como por ejemplo asegurar la ventilación en los centros de trabajo, evaluar la condición de salud del trabajador, los puntos de lavado, la sensibilización, medidas preventivas de aplicación colectiva, las medidas de los EPP y la vigilancia de salud del trabajador del contexto del COVID. Luego también hay disposiciones cuando un trabajador va a regresar o reincorporarse al trabajo, recomendaciones generales, las responsabilidades, el presupuesto aproximado que se va a utilizar para poder implementar el plan, el procedimiento para el regreso y recuperación, una lista de chequeo y vigilancia que también te lo da como anexo a la norma. Este plan tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, siempre y cuando las empresas tengan más de 20 trabajadores. Porque las empresas que tienen más de 20 trabajadores tienen un comité. Las empresas que tienen menos de 20 trabajadores no están obligados a tener un comité y solamente tienen un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este supervisor es quien debería aprobar el plan que se va a realizar. Algunas definiciones importantes y referencias y anexos. Todo el tema de las disposiciones, que es cómo uno va a afrontar todo el tema de la prevención en el centro de trabajo. La directiva administrativa te da varios puntos, varios lineamientos, pero uno tiene que ir adaptándolos según cada centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en las resoluciones anteriores te hablaban mucho de limpiar las superficies. En esta nueva norma ya no hay ningún punto sobre eso. Si es que las empresas lo hacen, es en una buena pro, pero ya no es una obligación. En los primeros lineamientos que salieron, realizar pruebas COVID de descarte era una obligación, hacerlo periódicamente. La norma no te definía con qué periodicidad, pero se tenía que elaborar. Hoy por hoy ya no es una obligación hacerle a todos los trabajadores. Si la empresa lo hace, es una buena práctica, pero no es una obligación. Simplemente se tienen que hacer a los trabajadores que han tenido contacto con una persona confirmada o alguien que presente los síntomas establecidos. Entonces son pequeñas cosas que se han ido cambiando, que uno desde la experiencia, sobre todo del médico ocupacional o del profesional de salud que va a implementar la norma, tiene que ir adaptando según el giro
los puestos de trabajo y el servicio que brinda. Entonces, dentro de lo más importante, lo que les comentaba, ¿no? Hay que poner los datos de las personas que completan el equipo de trabajo de servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Eso está en el anexo y te lo exige tal y cual como se establece en este cuadro. El tipo de documento, ¿no? El número de NI, los datos completos de su nombre, la fecha de nacimiento, la edad, la profesión, el número de colegiatura, su correo electrónico, etc. Hay campos adicionales que son opcionales, como la especialidad, el Registro Nacional de Especialidad, y en caso la empresa tenga diferentes sedes, hay que poner el lugar de trabajo, ¿no? Para poder saber dónde se ubica el profesional. Por lo general, en esta parte debería tener un médico ocupacional o un profesional de la salud y alguien que sea el encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Si es que la empresa no tiene un especialista o alguien que lo contrató específicamente para eso, debería darle esa tarea a la persona que tenga mayor conocimiento para que pueda emplear junto con el médico o el profesional de la salud, poder emplear todas estas disposiciones. Luego se tiene que establecer la nómina de todos los trabajadores por riesgos de exposición. De la misma manera, tienen que estar todos los datos, el régimen, si es planilla, es tercero, tipo de documento, la modalidad de trabajo, cómo va a estar laborando el trabajador en la empresa, de manera presencial, va a ser teletrabajo, va a ser trabajo remoto, si tiene un factor de riesgo, cuál es el puesto de trabajo, el nivel de riesgo, si es bajo, medio, alto, si está reiniciando actividades dado por un reingreso o una reincorporación y cuándo ha sido la fecha. En estos campos hay muchas empresas que varían un poco las respuestas porque hay rubros en los cuales nunca paró la operación. Por ejemplo, en el rubro de la seguridad de las empresas de vigilancia, la operación nunca se detuvo. Entonces, ahí no se pone ni reingreso ni recuperación. Simplemente se pone que el servicio siempre estuvo activo. Y así hay algunas cosas que pueden ir variando desde la interpretación. Los factores de riesgo, el nivel de riesgo para COVID y la modalidad de trabajo, lo vamos a ver más adelante, cómo los enfocan los anexos de la misma norma, para saber qué trabajador puede hacer trabajo presencial, quién no puede hacer trabajo presencial, qué es una comorbilidad y cuál es el nivel de riesgo según las tareas que uno realiza. Y una diferencia que algunas personas o algunos empleadores no saben definir en el tema del teletrabajo, trabajo remoto. El teletrabajo se puede realizar desde cualquier sitio y el trabajo remoto solamente se puede hacer de un sitio específico, como por ejemplo el domicilio, ¿no? Son algunas pequeñas diferencias para poder saber la diferencia de los conceptos. Luego también hay que definir las responsabilidades para el cumplimiento del plan. En estas responsabilidades está el servicio de seguridad y salud y el médico ocupacional, cuáles van a ser sus funciones, ¿no? Por ejemplo, yo estoy poniendo de que va a realizar la vigilancia médica de todos los trabajadores. Después, todas las áreas o todos los trabajadores tienen que comunicar a su jefe directo y al médico ocupacional o al profesional de la salud cualquier sintomatología referida al COVID. ¿Qué va a hacer el comité o el supervisor? Va a aprobar el plan que se va a elaborar. La gerencia general debe liderar la implementación del presente plan. Estas responsabilidades son un ejemplo. Hay empresas que tienen mucho más áreas, recursos humanos, logística, administración. De repente logística es el área que va a proveer todos los EPPs, administración es el área, perdón, que va a prever que los trabajadores cumplan con las disposiciones, etcétera. Entonces, eso es un poco para que uno pueda ir viendo cómo se van a ir definiendo las áreas y las responsabilidades del plan. Luego viene el presupuesto. También un ejemplo cómo pueden armar un presupuesto. ¿Cuáles son los equipos de protección que se van a entregar? La mascarilla y otros, porque hay caretas, ahí están los guantes, el alcohol gel también, que el alcohol gel como tal no es un equipo de protección personal como un EPP, pero también lo ponemos en esa línea, ya que es lo que más se asemeja. El termómetro de temperatura corporal, las pruebas de diagnóstico para COVID, las capacitaciones preventivas que se van a realizar a todo el personal y cualquier otro insumo o equipos que se van a implementar, ¿no? Adaptaciones, dispensadores, lavaderos, etc. Esto también tiene que ver de acuerdo al puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo es administrativo, solamente se le va a entregar mascarilla y se le va a entregar alcohol gel o se va a poner alcohol gel en los centros de trabajo. Pero si el personal es un personal de riesgo alto o muy alto, según las funciones que realiza, que eso lo vamos a ver de acá
en unas diapositivas más. El equipo de protección personal que se le va a entregar de repente va a ser mucho más sofisticado. Entonces, eso de acuerdo es un aproximado, es un prorrateo mensual de más o menos cuánto es lo que la empresa va a presupuestar para poder implementar el plan. Luego, ¿cómo se establece el procedimiento para el regreso al trabajo? Es para aquellos trabajadores que han estado en aislamiento social obligatorio, que no son actualmente casos sospechosos de COVID-19 y que tengan la vacunación completa, establecido por las normas. La diferencia del regreso con el reingreso es que el regreso es la persona que ha estado en cuarentena por disposiciones del gobierno. En cambio, en el reingreso, o perdón, en la reincorporación, es cuando una persona ha tenido COVID y se va a reincorporar con el alta médico respectiva, ¿no? Ahora, aquí en estas definiciones del plan, la norma establece que las personas que tienen el esquema de vacunación completa es primera, segunda y dosis de refuerzo. O sea, en otras palabras, tienen que tener las 3 vacunas. Pero han salido otras disposiciones adicionales donde recién las personas se están vacunando con la 3ª dosis. Entonces, la interpretación que se tiene que dar es que por el momento tienen que tener la primera y segunda dosis para poder trabajar de manera presencial, pero hay que ir viendo que en un futuro no lejano se va a exigir también la 3ª dosis, dado que acá en esta directiva ya la está exigiendo de alguna u otra manera y se contradice con la otra norma que salió de manera general. Entonces esa debe ser la interpretación que se viene dando. Acá está la parte de recuperación al trabajo, que era lo que le comentaba, y hay diferentes casos, ¿no? Hay personas que se le va a otorgar el alta 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. Hay otros tipos que, por ejemplo, son en caso de pacientes de diagnóstico confirmado. Hay otro tipo que pueden ser los asintomáticos. Y otro más que son los hospitalizados. No es lo mismo una prueba de diagnóstico confirmatoria de antígeno que una prueba molecular, porque la de antígeno se demora más días en detectar el virus. En algunos casos, el médico ocupacional, por lo general, cuando la prueba de antígeno sale positivo, tienes aproximadamente como mínimo 5 días de haberte contagiado. En cambio, la molecular te lo puede detectar al día 2 o al día 3. Entonces, eso es un poco según los síntomas y el monitoreo que la persona de salud le va a dar al trabajador para poder saber más o menos cuándo se le va a otorgar el alta. No es obligatorio hacerle una prueba para otorgar el alta. Simplemente, después de que tuvo la prueba confirmatoria y que pasen los días y que no tiene los síntomas respectivos, el médico de previa evaluación ya les puede dar el alta respectiva a los trabajadores. Eso es algo muy importante porque el tema de las pruebas sabemos que es un presupuesto que, a pesar de que ahora los costos son mucho menores, igual es el presupuesto que tiene mayor nivel significativo en los gastos de la empresa para poder prevenir todo el tema referido al COVID. Entonces, la norma ya no exige hacer pruebas para el alta, ni tampoco hacer pruebas preventivas periódicamente. Simplemente para el que tiene síntomas o para el que tuvo contacto con alguien confirmado. Como les comentaba, el documento del plan debe aprobarlo el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este plan, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que se tiene en la empresa, debe de ser entregado al comité en las reuniones respectivas o en las reuniones que tiene el supervisor con la alta gerencia, revisar el plan y aprobar. Una vez que este plan ha sido aprobado, se tiene que difundir a todos los trabajadores de la empresa y enviar el plan al MINSA. La evidencia de haber enviado el plan al MINSA se tiene que guardar el correo frente a una posible inspección de la SUNAFIL. Como les comentaba, esta directiva ha salido el 3 de diciembre. Entonces, si no se pudo hacer en diciembre, en enero, como máximo de este año, ya deberían estar realizando el plan para poder enviarlo y difundirlo a todos los trabajadores. Estas son las definiciones operativas importantes. ¿Qué es un trabajador? Es toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada, ¿no? Para un empleador privado o para el Estado. En el plan se comenta mucho de realizar la prueba a los trabajadores, difundir las medidas a los trabajadores, y en muchos casos uno no sabe si difundirlo para los que están en planilla, para los que giran también recibos, para los practicantes. Entonces, esa es la definición que da la norma. Pero por experiencia personal,
yo difundiría el plan o cualquier medida que vaya a realizar para todos. Porque siempre cuando ocurre, por ejemplo, un accidente de trabajo o una persona se contagia en las instalaciones de la empresa, así no sea un trabajador directo, igual pueden haber complicaciones, ¿no? Y poder difundir el plan a uno o dos más, o más personas no debería generar ningún problema. Entonces, la recomendación es difundir el plan a todos los trabajadores, así emitan recibos por honorarios o así sean terceros. Luego, el trabajador vacunado, como ya les había comentado, según la definición de esta directiva, habla de la persona que ha vacunado, que se ha vacunado con la primera, segunda y tercera dosis. ¿Qué es riesgo bajo de exposición? Son los trabajos con un riesgo bajo de exposición, son aquellos que no requieren contacto con personas, que se conozca o se sospeche que están infectados. Y que también tienen que tener una distancia con el público en general o que se puedan usar barreras físicas para el desarrollo de actividad laboral. O sea, en resumen, las personas que tienen riesgo de baja exposición son los puestos más que nada administrativos, ¿no? Que no tienen mayor contacto con personas, ni que son puestos administrativos de ninguna clínica o de un hospital o de un centro médico que pueda atender personas con COVID. Riesgo mediano de exposición, por ejemplo, son los vigilantes. Pueden ser los cajeros de los centros comerciales, de los supermercados, de las tiendas, pero siempre y cuando no tengan barreras físicas para el trabajo, porque hay muchos bancos o instituciones que han puesto las barreras físicas en el contacto con el cliente y eso podría reducir el riesgo y quizás podría pasar abajo. Todos los puestos de trabajo tienen que analizarse y el médico ocupacional o el profesional de la salud, de acuerdo a las funciones específicas, deberá definir cuál es el riesgo que le va a considerar a cada puesto de trabajo. Pero de manera general, un poco para poder darles ejemplos, en el riesgo bajo son administrativos, mediano pueden ser los vigilantes que tienen contacto con el público diariamente, pueden ser los cajeros, las personas que atienden en los bancos, los que atienden en las tiendas, en los centros comerciales, etc. De alta exposición son las personas que tienen contacto con personas sospechosas o confirmados, ¿no? O otro personal que trabaja en ambientes o lugares de atención de pacientes COVID. Y riesgo muy alto ya son personas que tienen contacto directamente, ¿no? Por ejemplo, se puede ver que son los trabajadores que trabajan en las morgues y que realizan necropsias. Entonces, eso es un poco para poder evaluar más o menos el nivel de puesto de trabajo que se le va a considerar a cada persona según el contacto que pueda tener o la exposición que pueda tener frente a personas que puedan contraer el virus COVID-19. Estos son los anexos de la directiva y este anexo es para ver qué profesional se tiene que contar en la empresa según la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, las empresas que tienen de 5 a 20 trabajadores y no están incluidos en el Decreto Supremo 00398-SA, ese decreto es el decreto que habla acerca de los SSTR. Entonces quiere decir que si tu empresa no está en la lista, digamos, de empresas que tengan que tener un SSTR, a no ser considerada de riesgo, y tienes solamente de 5 a 20 trabajadores, tienes que tener un profesional de la salud que te ayude a implementar el plan. Si tienes hasta 20 trabajadores y estás incluido en la lista de las empresas que deben contar con un SSTR, también debes tener un profesional de la salud. Ahora, en el tipo 3, que son de 21 a 50 trabajadores, también debes tener un profesional de la salud, sin importar si estás dentro de la lista o fuera de la lista. De 51 a 100 trabajadores, debes tener como mínimo una licenciada en enfermería. De 101 a 500, tienes que tener ya un médico y un licenciado, y más de 500, también tienes que tener un médico y licenciado. Por ejemplo, el tipo 1, 2 y 3, al parecer, sería lo mismo, ¿no? Y el 5 y el 6 también. Pero para cada tipo hay ciertas restricciones. Por ejemplo, en el tipo 5, el médico y el licenciado en enfermería tienen que cumplir un mínimo de horas semanales que le va a brindar asesorías a la empresa. En el tipo 6, el número de horas es diferente. Al igual en el tipo 1, 2 y 3. Esas son las pequeñas diferencias. Ese detalle te lo da también la norma, está en el anexo establecido. Esas profesionales tienen que implementar el plan, ayudarlo de alguna manera a que se efectúe en los centros de trabajo. Entonces, si tú tienes una empresa que tienes más de 100 trabajadores, no puedes decir que el ingeniero industrial o que el gerente general o que el asistente de tal área implementó el plan. Elaborarlo sí puede, pero implementarlo no puede, porque eso ya es una directiva administrativa que te da la norma.
Cuando va a haber una inspección, lo primero que te van a decir por el tamaño de empresa es cuál es el profesional que debes de tener, y te van a pedir el contrato de tu empresa que te vincule con ese profesional y que en el contrato especifique el número de horas según la directiva administrativa que le debe dar asesoría. Eso es lo primero que van a hacer frente a una inspección por parte de la SUNAFIL en este anexo. Otro anexo que nos da la misma directiva administrativa es la ficha de sintomatología. Esta ficha tiene que ser llenada por todos los trabajadores. La directiva no nos dice con qué periodicidad. Quizás lo podríamos desarrollar cada 15 días o cada semana como mínimo. Hay empresas que esta ficha hacen un aplicativo y lo hacen de manera diaria. Entonces, eso es un poco para que las empresas se puedan adaptar. Simplemente al no tener ningún síntoma, el trabajador puede entrar a laborar sin ningún problema. Al igual que se tendría que tomar la toma de temperatura, que ya hoy por hoy es de manera aleatoria, ya no es una exigencia. Las empresas que lo hacen es una buena práctica, pero ya no es definitivamente una exigencia que a todas las personas se les debería tomar la temperatura. Lo de calzado, de las bandejas de calzado, también ya quedó derogado, ya no es una obligación. Este es otro anexo que nos da la misma directiva administrativa que habla de los EPPs que les había comentado, según el riesgo de exposición. Por ejemplo, una persona que tenga un riesgo muy alto de exposición, supongamos un médico que trabaja en un centro médico haciendo pruebas de descarte de COVID, debería usar el respirador FPP2 o un N95, debería de usar una gafa de protección, guantes para la protección biológica, trajes para la protección biológica y botas de manera complementaria, ¿no? La parte que dice C es complementaria. Alguien que tiene bajo exposición, que debería usar la mascarilla comunitaria de tela o la mascarilla quirúrgica, al igual que mediana. Esto es independientemente que ahora ya hay disposiciones que te exigen usar doble mascarilla, ¿no? Entonces, eso es el cuadro según el puesto de trabajo que se tiene en la empresa. Este es otro anexo también que nos da la directiva para que el empleador pueda ver qué trabajador pudiera hacer trabajo remoto o teletrabajo o puede hacer presencial o semipresencial. Si el empleador ha establecido todas las medidas preventivas a la jornada laboral e infraestructura del puesto de trabajo, si no lo ha hecho, definitivamente tiene que hacer trabajo remoto o teletrabajo. Si lo ha hecho, se va a verificar si el empleador ha considerado la disposición de EPP de manera permanente. Si sí se ha hecho, se va a considerar si el trabajador cumple con los criterios médicos ocupacionales para el puesto de trabajo. Y si cumple con los 3 criterios que he mencionado, podría ser un trabajo presencial o semipresencial. Si es que en alguna parte no los cumple, debería ser un trabajo remoto o teletrabajo. Esas son las preguntas o las evaluaciones que debería hacer el médico o el profesional. Ustedes se preguntarán por qué siempre hago la diferencia entre médico y profesional. Justo por el cuadro anterior, que no necesariamente las empresas están obligadas a tener un médico. No todas. Algunas pueden tener un profesional. Profesional puede ser un licenciado en enfermería, un técnico o cualquier otro profesional de la salud que puede implementar el plan según la cantidad de los trabajadores. Él es la persona que va a decidir entre el trabajador que va a poder hacer trabajo remoto o presencial. Este cuadro también nos lo da la directiva administrativa, que también tiene que ver con el trabajo remoto o presencial y con los puestos de trabajo. Por ejemplo, Lima hasta hace unos días se encontraba en nivel moderado y hoy por hoy está en nivel alto. Igual, como podrán ver, las disposiciones no cambian entre nivel alto y nivel moderado. Entonces, por ejemplo, una persona de trabajo de riesgo que tiene la vacunación completa y también una persona de trabajo de riesgo, perdón, que no sea considerado de trabajo de riesgo, pero que tenga la vacuna, podría trabajar sin ningún problema haciendo trabajo presencial, siempre y cuando sea de un riesgo bajo, mediano, alto o muy alto. Si pertenece al grupo de riesgo, siempre y cuando sea de bajo y mediano. Si no está vacunado, no podría trabajar en ningún nivel de alerta por departamento ni en ningún nivel de puesto de los puestos de trabajo. Esto se complementa con la disposición que ha dado el gobierno de que todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores y van a hacer trabajo presencial tienen que estar vacunados. Dio una medida excepcional de que por un mes podrían trabajar los que solamente tienen una dosis, pero siempre y cuando sean de un nivel bajo y que trabajen al aire libre. Y esta disposición ya acaba en 4 días porque salió el 15 de diciembre y era solamente por un mes. Entonces, la medida general es que todos los trabajadores estén como mínimo con la segunda vacuna al día de hoy, pero de acá a un tiempo ya van a exigir la tercera vacuna y, sobre todo, el grupo de riesgo tiene que tener la vacunación completa lo antes posible.
En un momento vamos a ver cuáles son los del grupo de riesgo. Justo para poder la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores que integran el grupo de riesgo, tiene que haber una información clínica. El médico tiene que tener una evaluación. ¿Cómo se puede hacer esa evaluación? Según el último examen médico ocupacional que ha tenido la persona. Y si ya se sabe que la persona tiene alguna enfermedad, debería pasar una evaluación previa para saber si su enfermedad está siendo controlada o no. ¿Los trabajadores de riesgo pueden trabajar? Sí, sí pueden trabajar, vacunados y firmando una autorización que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero sí se tiene que priorizar el trabajo remoto. Eso va a ser un poco del criterio que va a tener el médico para ver qué tanto pudiera exponer al trabajador de riesgo a que siga trabajando de manera presencial y no de trabajo remoto. Si el trabajador de riesgo es un personal administrativo, es un funcionario, es un gerente, un jefe, y puede trabajar desde su hogar, debería de priorizar eso. Si el trabajador de riesgo, por las circunstancias del trabajo que realiza, no puede trabajar desde su hogar, entonces recién se debería evaluar que pueda regresar a trabajar de manera presencial. Esta es la lista de las enfermedades o de los parámetros que se van a considerar para ver quiénes son trabajadores de riesgo. La última directiva administrativa no me da la definición exacta. Entonces nos estamos basando en la última resolución donde nombraron a los trabajadores que tenían factores de riesgo, que es la resolución 881-2021. Primero que nada, cualquier persona que tenga más de 65 años ya es considerado factor de riesgo. Eso es número uno. Número dos, cualquier enfermedad que salga en esta lista. Cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar, diabetes, embarazo, etc. Y también puede haber cualquier otra que el médico lo considere necesario. De repente puede haber una enfermedad que no sale en esta lista, pero el médico lo puede considerar necesario e incluir por las características de las funciones que va a realizar el trabajador y porque quizás no está controlado. Y algo que tenemos que tener bastante consideración es que la obesidad también es considerada como factor de riesgo. En las antiguas resoluciones solamente se enfocaba en la obesidad mórbida, que el IMC es de 40 a más, pero aquí solamente define obesidad de 30 a más. ¿Cómo sabemos si tenemos el IMC de 30 a más? Simplemente es el peso entre la altura al cuadrado. De esa manera podemos ver si el IMC sale de 30 punto algo, ya debería ser considerado como una persona obesa y por lo tanto no deberías por lo tanto estarías en el grupo de trabajadores de riesgo. ¿Que puedes trabajar? Sí, basado en los parámetros que ya hemos mencionado. Entonces, eso es algo muy relevante que cambió porque antes no era considerada la obesidad de manera general, solamente era considerada como factor de riesgo la obesidad mórbida. Esta es la declaración de conocer los riesgos de retorno o recuperación al centro de trabajo. Esta es la declaración que deberían firmar todas las personas que tengan factores de riesgo y que van a volver a trabajar. La directiva administrativa en un punto da a entender que solamente deberían de firmarla los trabajadores de riesgo, pero en otro punto da a entender que lo deberían firmar absolutamente todos los trabajadores que van a realizar trabajo presencial. Y como podrán ver en el título, dice declaración de conocer los riesgos de retorno o recuperación al centro laboral y no especifica en ninguna parte si es que eres trabajador de riesgo o no. Solamente especifica si vas a hacer trabajo presencial o mixto en el centro laboral. Entonces, la recomendación que damos es que lo firmen todos los trabajadores y de esa manera nos ahorramos cualquier inconveniente o cualquier posible sanción u observación que nos pueda dar la SUNAFIL frente a una inspección. Luego, otras normas importantes que se están dando es el Decreto Supremo 168, que es en el cual enfocaban de que las personas deberían acreditar su carnet de vacunación para las empresas con más de 10 trabajadores, que ya lo había considerado. Otra resolución es la 1302, que era la resolución que daba un plazo excepcional de 30 días para las personas que tenían solamente una vacuna, pero que tenían que trabajar en el aire libre y tenían que ser de riesgo bajo. Por lo tanto, esta resolución ya en 4 días no tendría efecto, ya que ya pasó el mes establecido. Otro decreto supremo es el 186, que prorroga el estado de emergencia por 31 días a partir del 31 de enero. Igual el estado de emergencia frecuentemente se viene prorrogando. Te habla del esquema completo de vacunación y te dice que cuando la naturaleza de las funciones con el trabajo remoto no son compatibles con el trabajador,
y el trabajador no desea vacunarse, la empresa tiene la facultad de poder establecer la suspensión perfecta sin goce de haberes de conformidad con el primer párrafo tal del artículo tal, que eso ya da el decreto legislativo que tiene que ver con la productividad y competitividad laboral. O sea, te da una facultad para que la empresa pueda aplicar la suspensión perfecta o en su defecto llegar a un acuerdo con el trabajador que no desea vacunarse y que no puede hacer trabajo remoto o teletrabajo desde su domicilio. El último decreto es el 002, el que salió hace 5 días, donde ya Lima es considerado nivel de alerta alto. Y se tienen que ver los aforos respectivos por cada tipo de negocio. Porque al ser considerado nivel de alerta alto, ya cada giro de negocio tiene un aforo diferente. Te exige de que a todo trabajador que tiene síntomas COVID y que ha tenido contacto con alguien confirmado que tiene COVID, por ejemplo, lo más usual es que el trabajador quizás no tiene ningún síntoma, va a trabajar, pero su esposa está positivo, la empresa está obligada a hacerle la prueba. Ya. Solamente en esos dos casos. Las pruebas de tamizaje o detección es lo mismo, ¿no? Son pruebas que para saber si la persona está contagiada o no del COVID. Ya no es obligatorio que las empresas tengan que hacerla con ninguna periodicidad, solamente es obligatorio en los dos casos que había mencionado. Si has tenido contacto con un caso confirmado o si tienes la sintomatología COVID. Y en la norma sale qué es sintomatología COVID. No es que tengas un simple resfrío y ya tienes síntomas de COVID. Tienes que cumplir ciertos criterios. Resfrío, temperatura, etc. Obviamente por temas de prevención y, por ejemplo, hoy por hoy con la última variante, que ya no tiene síntomas tan representativos, a la primera persona que tiene un resfriado se le saca la prueba. Y si las empresas lo hacen, es una buena práctica. Pero ya no está obligado a hacerlo periódicamente, ni tampoco para generar el alta. Solamente cuando la persona reporta que su pariente o alguien con el cual ha estado está confirmado o si tiene todos los síntomas del COVID. El médico o el profesional de la salud es la persona que le va a dar el visto bueno, ¿no? Porque más allá de que tenga una de esas enfermedades de la lista, esa enfermedad tiene que estar controlada, ¿no? No puede ser que la tenga y que esté, por ejemplo, una persona que tenga diabetes tiene que ser una diabetes controlada, ¿no? Una persona que tenga cáncer o que tenga hipertensión arterial tiene que ser controlada. No puede ser una persona que no esté controlada. Si no cuenta con un médico a pesar de que le corresponde, el inspector te puede sancionar, ¿no? Directamente. Lo que pasa es que, para que puedan entender un poco mejor el tema del médico, todas las empresas del Perú y todas las instituciones o centros empresariales, desde el año 2011 y de la ley general, que es la ley 29783, que es la ley de seguridad, salud y trabajo, todas las empresas deben tener un médico ocupacional. Es una norma que ya tiene más de 10 años. Como les digo, es del año 2011. Obviamente, viendo la actualidad de las empresas, de que más del 90% de empresas no aplican o no implementan la norma, y por el tema COVID, ¿qué hizo el Estado? Sacó ese anexo porque es consciente de que las empresas no tienen o nunca han tenido un médico. Entonces, de alguna manera, con ese anexo, hacían de que las empresas que tengan menos trabajadores no los obligaban en este momento a tener un médico. Y podían tener un enfermero, un licenciado o cualquier otro profesional de la salud. Pero si se rigiera por la norma general de 2011, todas las empresas tendrían que tener un médico ocupacional. Obviamente es de acuerdo al alcance, ¿no? Si tu empresa tiene 10 trabajadores, tú puedes tener un médico que solamente le va a efectuar, digamos, 2 horas a la semana. Si tu empresa tiene 500 trabajadores o es una planta industrial, tienes que tener un médico de manera presencial, ¿no? Eso es una norma general que salió desde el año 2011. Pero hoy por hoy, como vino el tema del COVID y el Estado sabe y es consciente que las empresas nunca han tenido, o la mayoría no tienen médico, ni conocimiento de las disposiciones de esa norma, sacaron ese anexo para que de alguna manera ayudar a las empresas que tienen pocos trabajadores y no obligarlas a tener un médico ahorita y que puedan tener a alguien que pueda velar por el tema de los profesionales. Pero si en el cuadro sale que tienes que tener un médico, por el tema COVID tienes que tenerlo sí o sí, si no te podrían sancionar.